Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Buenas tardes por ahí. Profesora. Hola, Alvin, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Buenas tardes, profesora. Hola, Carmen, buenas Buenas tardes. tardes, profesora. Elizabeth, Fernando, también Vanessa por ahí, también buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Florcita también, hola. Hola, Milagros, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, chicos. Bien, espero que se encuentren bien. Hoy día estamos dando inicio a la sesión, bueno, la última sesión ya. Vamos a estar revisando algunos temas importantes y necesarios para ustedes. También, pues, ¿no? Para que luego también lo puedan practicar ya en sus módulos, en sus trabajos, ¿no? Si surge alguna duda, alguna consulta por ahí, tal vez alguna cuestión adicional, me lo van haciendo saber a medida que vamos avanzando. Ya como pueden darse cuenta en la diapositiva, hoy día vamos a estar revisando lo que es el tema, la idea central o principal, y también lo que es el título, ¿no? Muchas veces nosotros, ustedes, hemos estado expuestos tal vez a textos que a veces no han tenido un título, ¿no? En algún momento tal vez lo hemos leído, ¿no? Ya sea tal vez por ahí en algún cuestionario, o tal vez cuando hemos revisado las tareas de ahí en casa que a veces les dejan a nuestros menores hijos o sobrinos o nietos, ¿no? Y revisamos. Y hay textos que no tienen título, ¿no? Y la labor del que lo hace, lo desarrolla, lo resuelve, es justamente colocarle un título, ¿no? Pero muchas veces, a veces nuestro título parece una oración más, ¿no? Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Entonces vamos a ir viendo eso, chicos. Hola, Milagros. A ver, chicos, para ustedes, ¿qué tan importante es leer, chicos? ¿O no tiene ninguna importancia si es que una persona lee de otra que no lee? ¿Será importante, no será importante para ustedes de manera personal? ¿Qué piensan? ¿Es importante o no es importante? Carmen, te escucho. Buenas tardes, profesora. Profesora, claro que es muy importante la lectura, ¿no? En la vida de las personas, porque en base a ello nosotros podemos, uno, tener buena ortografía, podemos o aprendemos también a expresarnos bien y llevar, mejor vocabulario, ¿no? Sobre todo. Gracias, Carmen. Puntos muy importantes y bastante notorios, ¿ah? No, y es cierto, ahí por ahí tal vez alguien quiere agregar algo más desde su opinión personal, tal vez alguien me va a decir, profesor, y leer no es importante porque en realidad, ¿en qué radica la importancia? ¿No? Tal vez alguien quiere complementar o añadir algo más a lo que nos ha dicho Carmen, o agregar su opinión, chicos, toda opinión es importante y valorada. Nacia. Buenas tardes, Miss. Leer tiene, como dijo mi compañera, muchísima importancia, ya que también vemos, o sea, los problemas que afrontamos, ya no vemos, o sea, de frente, sino vemos por qué lo causa, qué hay detrás de eso. Ok, Nacia, muy bien, ya lo analizamos desde otra manera, ¿no? Correcto, muy bien, Nacia. ¿Alguien más ahí tal vez? Si no pueden activar sus audios, los invito a escribir al chat de la reunión para ir leyéndolo y ya según eso vamos debatiendo, vamos compartiendo, vamos dialogando, ¿ya? Porque es importante, chicos, es lo importante conocer, a ver, ¿qué opino? ¿Qué opinan los demás también? Y ver si coincidimos o tal vez por ahí no estamos de acuerdo, ¿no? Y rechazamos tal vez la postura, pero siempre con respeto, pues, ¿no? Eso es lo bonito de poder dialogar, de poder abrir una conversación, ¿no? De donde todos podemos dar nuestro punto de vista y tal vez al final llegar a alguna conclusión, ¿no? ¿Alguien más tal vez por ahí? ¿Qué tan importante consideran ustedes a criterio personal, ojo, la lectura? ¿Leer será importante o no hace diferencia? Iris, buenas tardes, Iris, ¿cómo estás? A ver, chicos, sin miedo. Profesora, ¿me van a enojar? No, no tengo por qué molestarme, es la opinión de ustedes. Mientras van animándose ahí a participar, a activar los audios o a mandar un mensajito por ahí, hay varios puntos que han tocado sus dos compañeras que es importante, ¿no? A ver, Vanessa, ¿qué me dice Vanessa? Sí es importante la lectura porque nos enseña a mejorar en ortografía y leer correctamente.
Ok, Profesora, Vanessa. Le dije, voy a estar disculpe. en clase, te duerme. Llame. Dime, ¿quién me quiere decir algo? Sí, ¿Se duerme? profesora, yo, Carmen. A ver, Carmen. Sí, profesora, aparte también nos ayuda a vocalizar mejor las palabras, profesora, y a expresarnos Mm, bien. correcto. Miren, ustedes saben que nosotros, a ver un momentito, por favor, ya está. Ustedes saben que nosotros practicamos dos tipos de lectura, ¿no? Una lectura mental o en silencio y también practicamos la lectura en voz alta. Ambas lecturas traen beneficios como tal, ¿no? Vamos a ir desde el primer punto que han ido tomando hasta lo último que nos está mencionando Carmen, ¿no? Carmen nos mencionaba al principio que leer te ayuda a la ortografía y Vanessa también coincidía en eso, y efectivamente, una persona que lee visualmente va almacenando, así como si fuese nuestra mente un carril de fotografías, ¿no? Y si somos muy detallosos y estamos leyendo con atención, vamos a aprender a escribir y diferenciar en qué momento, qué palabra, bajo qué contexto se escribe de esta manera, ¿no? Entonces, a ver cómo se tilda, dónde se tilda, si es con V, si es con B, si es con C, si es con S o con Z. ¿Qué me dice Dani? Que es muy importante para nuestro desarrollo intelectual y ser mejores personas. Correcto. Muy bien, Danik. Entonces, leer en ese sentido nos ayuda a mejorar la ortografía. Nos ayuda a hacer o tener mejor expresión oral, como también lo mencionaban, por supuesto. Una persona que lee bastante tiene mucha facilidad de palabra. ¿Por qué? Porque se puede explayar con total normalidad, puede opinar, ¿no? Bajo o teniendo algún sustento, ¿no? Porque a veces tal vez nosotros nos hemos chocado con personas que a veces hablan, o tal vez nosotros hemos sido una de esas también, que muchas veces hemos hablado al vacío, ¿no? Con algo que cuando lo analizamos, pues decimos, pero eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero ya lo dijimos, ¿no? Entonces, leer te ayuda a mejorar tu expresión. Una persona que lee va a ser muy elocuente, ¿no? Ahora, por ahí también me mencionaban la vocalización, ¿no? Lo que me decía Carmen. Y efectivamente, y a eso iba cuando les hablaba de la lectura en silencio y la lectura en voz alta. La lectura en voz alta nos va a ayudar justamente a poder identificar, a ver, yo en dónde estoy fallando. ¿Por qué? Porque yo me voy a autoescuchar, a ver cómo estoy leyendo, cómo está mi entonación, ¿no? Si estoy pronunciando bien las palabras o por ahí tal vez yo voy a encontrar alguna dificultad. Tal vez a alguien le cuesta pronunciar la letra R, ¿no? Porque pasa, ¿no? Entonces, profesora, si yo no sé pronunciar la letra R o suena medio raro porque me cuesta, todas las palabras que tengan R, a mí como que no me sale tanto el sonido de esa consonante. Sé que voy a quedarme así para siempre, no. Y ahí influyen otros factores, ¿no? Pero la vocalización justamente es uno de los resultados de la lectura en voz alta. Ahora, también por acá me decían que les ayuda a ser mejores personas, en el sentido de, cuando ustedes leen, se van culturizando más, van conociendo más. Profesor, ¿y si leo solo cuentos y novelas? Igual, por supuesto, porque a través de los personajes que puedes encontrar en tu texto, tú vas aprendiendo de valores, vas conociendo situaciones o posibles realidades que tal vez no estamos muy alejados de vivirlas, ¿no? Vamos viendo actitudes y vamos aprendiendo también. Recuerden que eso es una ventaja de la lectura también, el aprendizaje, ¿no? Porque muy al margen de que también apoye y contribuye a lo intelectual, también nos ayuda a la formación integral. No, hoy, si yo, ustedes se ponen a leer una novela, e incluso cuando ustedes ven las telenovelas que transmiten en la tele, ¿no? Tal vez ahí cenando, en el almuerzo, están ahí pegadas viendo su al fondo hay sitio, no sé, otras novelas, ¿no? Que imagino deben haber, también esas son parte de un guión, ¿no? Y a través de eso también pues vas viendo a ver qué cosas debo hacer o no debo hacer, oye, cómo vas, y empieza ahí una especie de diálogo crítica, o no. O cuando ustedes ven alguna telenovela, aunque sea 5 minutos al día, profesor, a mí no me gustan, pero tal vez alguien en casa sí, ¿no? Y obligado, por obligación tienes que verlo. Uno se da cuenta o no se da cuenta de las actitudes de los personajes que yo puedo observar en esa telenovela. O no analizamos eso. Sí, profesora. Claro.
¿Y aprendemos o no aprendemos de eso? Sí, se aprende, profesora. Claro, es que se aprende. Ay, qué noveleras son, ¿no? A veces a las mujeres sobre todo nos dicen cuando vemos, ay, qué noveleras. Pero esas novelas, si es que sabes discernir entre lo que te muestra y lo que debes aprender, pues vas a sacar algo de provecho, ¿no? Detrás de la actuación o esa parte ya visual que nosotros tenemos, pues como les digo, hay un guión detrás, ¿no? Hay un texto dramático, vamos a decirlo así, que pertenece al género teatral, incluso tal vez si lo podemos catalogar de esa manera. Entonces, ahí está, ¿no? La lectura es importante, también por ahí Nacia me decía o mencionaba el hecho de que frente a una situación ya la vemos desde otra manera, desde otra perspectiva, por supuesto. Una persona que lee, chicos, va a tener esa intención de poder, Jessica, buenas tardes, no te preocupes, hija, de poder reaccionar a las cosas desde otra manera, tal vez ya no del lado impulsivo, sino ya más de un lado racional, de un lado tranquilo, ¿no? De un lado en el que sabes que sí, que no el que levanta la voz no es el que gana, ¿no? En una discusión, por ejemplo, o en un problema que tal vez se nos pueda presentar en el trabajo. No, ay, profesora, yo le cuento, la semana pasada me peleé con mi compañera, ¿no? Y ay, me gritó y yo le grité más fuerte, se quedó callada y yo gané. No necesariamente, ¿no? Entonces, la lectura tiene múltiples beneficios, ¿correcto? Muy bien, por ejemplo, ¿no? Y eso aquí justamente lo menciona. A modo de puntos clave, vamos a decirlo así. La importancia de la lectura, uno, nos da, dice, o nos ayuda a construir un camino hacia el conocimiento y la libertad. Una persona que lee puede hacer crítica, no criticar, porque para eso todos aquí seguramente somos el número uno, criticando, ¿no? Pero hacer una crítica con sustento y fundamento, una persona que lee lo va a poder hacer con total naturalidad. Mientras que una persona que probablemente no tiene su hábito lector bien estimulado, va a estar como que titubeando o tal vez dando posibles razones que en realidad son bastante sosas, etc. ¿Ya? Ahora, Jessica, has levantado la manito, Jessica, te escuchamos. Profesora, buenas tardes. Yo también creo que la lectura es una forma de educar vocalmente al ser humano. Es una forma de cómo también nos permite poder relacionarnos con otras personas y elegir un lenguaje coloquial. Incluso la lectura también nos beneficia en la forma de poder comunicarnos, ya sea en negocio, ya sea con nuestros padres. Es una forma que te abre muchas puertas hacia mucha comprensión, hacia el mundo que ahora tenemos, incluso la tecnología, lo que es negocio, lo que es mercantil. Es una forma de relacionarnos de una manera muy concreta. Claro, la lectura se puede decir que es muy transversal, ¿no? Porque se une con, en realidad, casi la mayoría de todas cosas, perdón, por no decir todas, ¿no? Y efectivamente, justo también ahí se me estaba escapando un punto que habían mencionado, el hecho del vocabulario, correcto. Una persona que realiza o lee, ¿no? Va a tener tal vez el hecho de saber y conocer términos que son un poquito rebuscados, ¿no? Pero que para esas personas no se les da o no lo ven de esa manera, sino como algo totalmente natural. Mientras que a otras que probablemente los escuchamos, nos quedamos pensando, ¿no? ¿Qué significará lo que acaba de decir? ¿No? Y si es tanta nuestra curiosidad, averiguamos. Pero si no, ya, nos olvidamos y hasta que otra vez lo volvamos a escuchar y nuevamente nazca esa curiosidad y estamos en ese ida y vuelta. Entonces, una persona que lee, chicos, tiene un camino a la libertad, por supuesto. ¿Por qué? Porque no se va a dejar engañar. Porque antes de decidir hacer algo, va a saber, a ver, ¿qué puede haber detrás de? ¿No, profesora? Eso aplica en las elecciones, por supuesto. Las personas que son, ojo, hablar de política es hablar de algo de doble filo y algo muy polémico. No lo vayan a tomar a mal. Por aquí tal vez tengo a varios que son adeptos de alguna asociación política, ¿no? Pero a manera general, sin aludir a nadie en particular, los que postulan para puestos públicos como alcaldes, presidentes,
gobernadores regionales, regidores, etcétera, si se han dado cuenta, la mayoría son personas que tienen muy buena labia, ¿no? Lo que decía Jessica, pueden convencer, ¿no? Su relación interpersonal es muy buena porque tienen un beneficio de persuasión, ¿no? Que convence, que uno dice, lo escucha y se queda, wow, sí, yo le creo, ¿no? Y a veces por eso es que ahí yo termino eligiéndolo, pero no siempre llegando al tema ya como tal, cumple con lo dicho, ¿no? Ujú, muy bien. Jessica, cultiva pensamiento de saber cómo crear una buena conversación, dice oratorio. Claro que sí. Ahora, la lectura también dice implica la participación activa de la mente y el desarrollo de la imaginación y la creatividad. Por supuesto, cuando ustedes están leyendo, profesora, yo no leo obras hace muchos años, pero tú posiblemente lees algunas publicaciones en Facebook o te gusta tal vez revisar el periódico todos los días, ¿no? Pero cuando tú vas leyendo esa nota periodística, o yo, profesora, no leo periódico en físico, pero sí cuando me aparecen publicaciones de las páginas, porque ahora en el Facebook también hay páginas donde se encargan de brindar noticias. Cuando lo leo, a medida que vas leyendo y te va describiendo, por ejemplo, ¿no? En tal lugar se produjo un asalto de tantas personas, atacaron tal casa y el señor que vivía ahí se dio cuenta y empiezan a desarrollar la noticia, automáticamente tu cerebrito va dibujando en la mente, en la imaginación, el contexto, ¿no? Tú vas creando la situación en tu cabecita y eso ayuda al entendimiento. Ustedes no piensen que hay profesora, no sirve de nada, claro que sirve. Esa imaginación que todos tenemos por naturaleza ayuda y contribuye a un mayor entendimiento del contenido del texto que tú estás leyendo. Enriquece el vocabulario como la expresión oral y escrita, por supuesto. Lo que decíamos, ¿no? Mayor léxico, mayor amplitud en cuanto a términos o palabras. Y eso cuando yo hablo se siente, se nota, se escucha, y cuando yo escribo voy a redactar tal vez un texto muchísimo mejor estructurado, con un mensaje muchísimo más claro. Ahora, ayuda a comprender mejor el mundo, facilita las relaciones interpersonales, el desarrollo afectivo, moral y espiritual. Lo que decíamos, ¿no? Después de que ustedes van leyendo u observando, van aprendiendo, ¿no? A ver qué cosas sí y qué cosas no. A ver, esto debería ser, tal vez si en algún momento me pasara algo parecido, podría actuar igual o podría actuar similar. O qué cosas no voy a repetir, ¿no? Porque ya estoy viendo qué me podría pasar. No es como si yo veo una noticia y veo que un señor, no sé, por necesidad, tal vez por ahí hurtó o robó un celular de una farmacia, supongamos, ¿no? Observar eso y ver esa situación te hace pensar y dices, hasta comentas, ¿no? Opinas, ¿cómo va a ser eso? ¿No? Habiendo tanto trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está la importancia de la lectura. Entonces, ¿a qué viene todo esto, chicos? A lo que vamos a desarrollar hoy día. Nosotros hoy día vamos a hablar del texto. El texto es algo con lo que ustedes ya han tenido, en este caso, contacto, porque ustedes se relacionan con textos todos los días, sea en un material físico o tal vez digital o tecnológico, ¿no? Pero se vinculan. La pregunta es, ¿qué es un texto, chicos? ¿Cómo ustedes lo podrían definir? Jessica. Buenas tardes, profesora. Texto viene a ser una lectura o una comprensión de acuerdo a un tema de lo que se puede estar hablando. Puede ser informativo, narrativo, descriptivo. Ya, ok, Milagros. Milagros. Buenas tardes, Miss. Para mí el texto yo lo definiría como primero investigar un tema adecuado para después hacer como un tipo de desenlace sobre lo que va a tratar del tema, el asunto y cómo acaba. Ya, podríamos tomarlo así, claro, dependiendo del tipo de texto, ¿no? Ya está bien, Milagros. A ver, un texto, chicos, ya, para definirlo,
Un texto es un conjunto de oraciones, ¿correcto? Si yo agarro un texto ahorita, a ver, ¿qué obra tengo por aquí que nos podría servir? Dios, tengo tantos libros. Ya, acá creo hay uno pequeño para que podamos ver. Mire, si yo utilizo, abro un libro o un texto cualquiera, ¿ya? Por ejemplo, bueno, no sé si se va a lograr ver en la pantalla, pero por ejemplo, no me parece que no. Ya, ahí me parece. Si yo analizo mi hojita de mi obra, ¿ya? Yo voy a notar que es un conjunto, profesora, un conjunto de palabras, sí, pero ese conjunto de palabras a su vez van a formar oraciones. Y esas oraciones, cuando se juntan, forman un texto, ¿ya? Este texto es una sola unidad, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué se dice que un texto es una unidad lingüística? Porque todas las oraciones o todos los enunciados que conforman ese texto comparten un mismo tema, buscan o persiguen una misma intención comunicativa hacia el lector. Si yo selecciono un texto, yo al leerlo, yo no voy a encontrar tal vez que 3 oraciones me van a hablar, por ejemplo, del uso excesivo del celular. Las 3 que siguen me van a hablar de por qué debo comprar carteras y no bolsas. Y las 3 últimas no me van a hablar de por qué debo, no sé, alimentarme correctamente, ¿no? Porque si fuese así, ustedes leerían algo, primero una idea de equipos tecnológicos, y esa idea de equipos tecnológicos debe desarrollarse en todo el texto para que yo, lector, lo pueda entender. Pero si en mi texto me habla de una cosa, luego de otra y otra y otra, pues lógicamente yo, lector, me voy a terminar perdiendo en lo que supuestamente puede ser un texto, pero en realidad no formaría ser o pasaría a ser parte de él. Jessica. Ahora, también podría ser que ese conjunto de oraciones o párrafos que tenga el texto sean relacionados al tema del cual nos quiere comunicar. Por ejemplo, puede ser un texto de información sobre salud, casi un tipo de un afiche, o puede ser de repente una historia, un cuento que nos puede estar hablando ya sea de una provincia o un departamento. Claro que sí, tienen que compartir el tema, ¿ya? Y ese texto que ustedes leen tiene que estar correctamente estructurado, ¿ya? Es decir, su texto tiene un título, tiene un tema, tiene una idea o ideas principales y también va a tener ideas secundarias. Pero como dice Jessica, todo esto va a girar en torno a un mismo tema. Si yo quiero hablar de cómo en este caso se fabrican, vamos a decirlo así, de cómo se fabrican estos ganchitos que son de plástico para el cabello, y quiero hablar de su fabricación, tal vez, no sé, antes quiero hablar de su origen, cómo es que se creó, para qué se creó, etcétera. Y yo voy a enfocarme en esto. Yo no es que voy a estar hablando tal vez de este ganchito y luego voy a empezar a hablar tal vez, no sé, del algodón, ¿no? Porque no tendría nada que ver. Entonces, el título de un texto va de la mano con el contenido que presenta tu lectura. Si tu texto te está hablando de los alimentos, o de las vitaminas que contienen tales y tales alimentos, yo no le voy a poner de título, pues los deportes son buenos para los músculos, ¿no? Porque no comparte ese mismo tema. Entonces yo leo el título, porque eso es lo primero que leemos, ¿ah? Y yo leo y digo, ya, los deportes buenos para los músculos. Y empiezo a leer el texto, yo me doy una idea ya. Me va a hablar tal vez del fútbol, del vóley, del básquet o de otro deporte y a ver cómo es que beneficia a mi cuerpo, ¿no? Yo allá, eso es más o menos lo que yo me puedo anticipar a mi lectura. Pero voy leyendo y me empieza a hablar de la zanahoria, de las manzanas, me empieza a hablar por ahí del plátano, no lo sé, entonces tú te vas a quedar desencajado porque lógicamente ese contenido no va con el título que tú has leído inicialmente, ¿ya? Ahora, el texto entonces tiene un tema. ¿Qué es el tema, chicos? Es ese asunto principal que se va a desarrollar en todo tu texto. Es decir, si tu texto presenta 10 párrafos, los 10 párrafos van a hablarte de lo mismo,
por ahí mi tema es contaminación ambiental, supongamos, allá empezará a definirme tal vez qué es contaminación ambiental, cómo se produce, qué consecuencias va a traer consigo, tal vez cómo podemos contribuir a disminuir esto, ¿no? ¿Qué acciones podemos tomar para mejorar el ambiente y evitar la contaminación? Pero todo se va a enfocar a contaminación ambiental. No me va a hablar por ahí tal vez de cómo sembrar pinos, ¿correcto? Ahora, va a tener una idea principal, una idea central. La idea central, chicos, es básicamente esa oración, ¿ya? Es una oración que va a tener en su contenido básicamente todo lo que se va a desarrollar en el texto. Muchas veces estas ideas principales se presentan en la cantidad de párrafos, es decir, si el texto presenta 5 párrafos, a veces vamos a encontrar 5 ideas principales, 1 por párrafo, ¿correcto? Entonces, la idea central o la idea principal es básicamente la que contiene toda la información del párrafo general y que luego sirve y de esta idea central se desglosan las ideas secundarias, ¿ya? Ahora, el título es como el nombre, ¿no? Es como el nombre que yo, así como yo le pongo un nombre tal vez a mi mascota, o le pongo un nombre tal vez, a veces cuando ustedes adquieren carros, etcétera, le suelen poner, porque he escuchado que les ponen nombres a las motos, bueno, no lo sé. Igualito, un texto tiene un nombre y ese nombre es un título. Mi título, no sé, por ahí puede ser los alimentos, Los alimentos saludables, profesora, o prevención contra el sismo. Claro, ojo, ¿ya? Entonces, son títulos que nosotros colocamos, ¿no? Y si nosotros buscamos una obra o vamos a la librería a buscar o cuando han ido a comprar libros de comprensión lectora, supongamos, entran y van a ver un montón de libros y todos esos libros tienen un título. Pero ojo, dentro de ejercicios, a veces vamos a encontrar textos sin nombre, sin título. Y una de tus preguntas de comprensión va a ser, el título más adecuado para el texto es, y te van a dar alternativas. Lógicamente tienes que seleccionar aquella que se aproxime muchísimo más al contenido de tu texto. Aquí algo que me estaba olvidando, el tema. Cuando ustedes le soliciten el tema de un texto, chicos, se preguntan de qué trata el texto. Y la respuesta que ustedes se den, por favor, tiene que ser directa y sin verbos. ¿Qué son verbos? Son acciones. Correr, caminar, cantar, bailar, escribir. Si su respuesta contiene un verbo, ya no puede ser considerado tema. Los temas son nominales, no tienen verbo. Profesora, yo estoy leyendo un texto y me pregunta, supongamos, mi texto me habla de Zeus, de Afrodita, me habla de Atenea, profesora, me habla de Hefestos, etcétera. Muy bien. Y te preguntan, ¿cuál es el tema del texto allá? Los dioses griegos. Listo. Los dioses griegos. En esa respuesta de tema que tú me estás dando, no me estás usando verbo. Por eso es correcto. Pero si tú me dijeses, los dioses griegos son superiores, allá, ahí ya me estás utilizando un verbo, que es el verbo son. Y son es la conjugación del verbo ser. Entonces, cuando hay verbo, ya no puedo decir que eso es un tema. Ahí me puedes estar construyendo una oración, pero no un tema. ¿Correcto? Hay que tener en cuenta eso. Profesora, ¿cómo así? Miren, acá tengo unos ejemplos. Cuando yo estoy leyendo un texto, yo puedo decir que mi tema es la composición del agua, la pertinencia de legalizar la unión civil y el gran ejemplo de Miguel Grau. Si yo analizo esas 3 opciones o ejemplos de tema que les estoy facilitando, ninguna de las 3 tiene verbo. ¿Ya? Ahora, en las ideas centrales son oraciones. La idea central o la idea principal es una oración. Ahí sí hay que entenderlo así, por favor. Y ustedes saben que una oración empieza con mayúscula y finaliza en un punto. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos José Carlos Mariátegui analizó la realidad nacional desde una perspectiva socialista. A raíz de esa idea central vienen las ideas secundarias. No sé, tal vez por ahí nos va a explicar
cómo es que lo analiza, o en qué consiste esa perspectiva socialista que tiene Mariátegui, ¿no? Y empieza a desarrollarse. Otro, la Revolución Cubana ha logrado combatir efectivamente el analfabetismo. Por ahí tal vez nos van a explicar cómo lo ha combatido, qué ha hecho, qué medidas ha tomado, ¿ya? Pero nace de esta idea central. Y en la última, la leucemia es una enfermedad caracterizada por el exceso permanente de leucocitos en la sangre. Por ahí tal vez nos van a detallar cuál es la cantidad normal de leucocitos que una persona debe tener y cuál es la cantidad o a partir de qué cantidad en adelante ya es considerado pues un problema o una enfermedad como tal, pues, ¿no? Y nos empieza a dar esa información. Las ideas centrales, repito, entonces son oraciones, ¿ya? Y como título tenemos pues, la caída del imperio de los incas, el ascenso de Hitler al poder, la guerra de las galaxias. Lógicamente, en la primera pues me hablará de quiénes son los incas, ¿no? Quién ha sido su líder en ese momento, ¿no? Su territorio, etcétera. ¿Quién ha sido Hitler? Me hablará en el segundo texto, tal vez, ¿no? ¿Quién fue Hitler? ¿Qué hizo para llegar al poder? ¿Cómo dominó al pueblo? ¿Qué sé yo? Y la guerra de las galaxias, lo mismo, ¿no? A ver qué es lo que pasó, quién lo provocó, qué es lo que buscaban, qué es lo que querían, a dónde querían llegar. Entonces, hay que tener en cuenta esos puntos, ¿ok? Hasta aquí, dudas, preguntas, consultas, chicos, tal vez o algo no ha quedado claro para poder repetirlo. Dudas, preguntas, consultas, chicos, chicas. ¿O podemos seguir avanzando? Profesora, o sea, usted nos está explicando que la idea central viene a ser el resumen de todo lo que hemos entendido sobre, ya sea una obra o el texto. Y la idea secundaria es lo que ya se viene desarrollando, como ya entrando a las características de la idea principal. ¿A eso se refería, profesora? Claro, por ejemplo, ahí con ese ejemplo te respondo la pregunta, Jessica. Supongamos que mi párrafo, en mi texto tengo 5 párrafos. Ya me voy a centrar en el primer párrafo nada más. Supongamos que mi párrafo está constituido por 4 oraciones, ¿correcto? Esas 4 oraciones, una va a ser idea principal, idea central, y las otras 3 van a ser ideas secundarias. Significa que entre ese párrafo de 4 oraciones que les menciono, va a haber una que va a englobar a las otras 3. Y esas 3 que van a ser las secundarias, tal vez simplemente nos van a dar una información más amplia, nos van a dar ejemplos, ¿no? Pero nacen a raíz de la idea central. Es decir, las ideas secundarias apoyan o refuerzan lo que la idea principal ya nos está diciendo. ¿Hasta con eso quedó claro, Jessica? ¿O tal vez por ahí hay algún punto más para poder aclarar? Para mí sí está claro. No sé si mis compañeros tengan algo más que acotar. Okay. Gracias, Jessica. Los demás chicos, ¿hasta ahí estamos bien todos en el mismo canal? ¿O por ahí alguien se me quedó todavía pensando o analizando las cosas? ¿Sí estamos bien? ¿Podemos colaborar? ¿Sí? Perfecto, chicos. Miren, para esto les voy a enviar, o miren, vamos a analizar el siguiente. Aquí, mírenme, yo aquí tengo un texto. ¿Ya? A ver, miren, yo tengo ahí un texto chiquito, ¿ya? Recuerden, por favor, que párrafo es lo que inicia en mayúscula y termina en un punto seguido o un punto aparte. Y ahí tenemos, bueno, un punto aparte, perdón, cuando hay un punto aparte ya finaliza un párrafo y da paso al siguiente, ¿ya? ¿Alguien me ayuda con la lectura, chicos, por favor? Ya. ¿Alguien quiere leer? ¿O no quiere Yo, profesora. leer? Sí, a ver, Jessica, te escuchamos. Yo, profesora. A ver, le voy a dar pase al otro compañero para que él también, y en la próxima lectura lo hago yo, profesora. Ya, Fernando, me parece, ¿no? Sí, profesora. Ya, Fernando, te escuchamos, Fernando. Bueno, dice el título, hazlo tú en clase. Lee, comprende y responde. El café es una bebida estimulante debido a una sustancia alcaloidea, denominada cafeína, que también se encuentra en el té
y en muy pequeña proporción en el cacao. La cafeína activa las funciones del sistema nervioso central, así como de los aparatos respiratorios y circulatorios. Actúa como diurético, favoreciendo la eliminación de la orina y aumenta la secreción de los jugos digestivos del estómago. Beber una taza de café humeante, de preferencia recién pasado, puede ser un excelente estímulo para iniciar el día o para recuperar energías al final de la tarde. Con un buen sorbo en el estómago, sentimos que poco a poco nos recuperamos de la fatiga, eliminamos la tristeza y el aburrimiento y llegamos a ponernos pilas. Sin embargo, Gerard Derby y Astrid Neiling de la Universidad de Nancy en Francia han llegado a la conclusión que beber más de 6 tazas de café al día provoca dependencia, aunque sin la gravedad de ciertas drogas como las anfetaminas o la cocaína. Es todo, Muy profesora. bien, Fernando, gracias. Correcto. Miren por ahí tal vez algún dato importante ahí para los que les gusta consumir mucho café, ¿no? Porque siempre, tal vez por aquí alguien apenas abre los ojos y ya está buscando, está con su tacita de café andando por ahí, ¿no? Entonces, se entendió esa lectura porque, ojo, Fernando ha practicado lectura en voz alta, pero ya asumo que cada uno de manera personal también ha estado leyéndolo para poder tal vez entenderlo mejor. Aquí un punto importante y tal vez les pase es que algunos comprenden mucho más la lectura cuando lo leen en voz alta y otros les distrae la lectura en voz alta y funciona al revés, ¿no? Al profesor, tal vez cuando yo leo silenciosamente entiendo más. Pasa, chicos, no es que uno esté mal y el otro esté bien, son formas que aplican en ambos casos. A ver, pregunta 1 dice, el tema central del texto es, ¿cuál será, chicos? El café, características y propiedades, la cafeína es la base para la activación del cuerpo. El café, profesora. El La café A. sería la letra A. Sí, la letra A, profesora, el café. Ya, por ahí me dicen la A. ¿Los demás qué opinan, chicos? ¿También creen que es la A? ¿O tienen otra respuesta? Sí, la A. Es Albert la A, también la A. Perfecto, Albert. La A, profesora. Ya, muy bien, Vanessa, la A también. Ya. Listo. En efecto, chicos, correcto. La respuesta es la alternativa A. Si nos damos cuenta en el texto, todo es el café, el café, el café, el café. Entonces, dato importante. El término o los términos que más se repitan, ojo, hay que tener ahí sí mucho cuidado, hay que estar seguros, siempre nos va a llevar al tema, ¿no? En este caso, la lectura del café por aquí, el café contiene, el café humeante, el café produce tal y tal, el café, ya todo me habla del café, entonces ese es directamente mi tema. Segunda pregunta, la idea central del texto es, ¿cuál será su idea central? Que el café, su consumo y La características. letra B, profesora. La B, la B, la B. ¿La B o la D? La C, la C. Ya. La C, la letra C. Profesora, la Propiedades del C. café y sus consecuencias. ¿Ya? La D, profesora. ¿La D? La D de duende, ¿no? El café es una planta cuyos efectos estimulantes son reconocidos. Es la C, Miss. Profesora. No. Propiedades del café y sus consecuencias. La D. Pero, a ver, nosotros entendemos como consecuencias muchas veces a lo negativo, porque el término consecuencias está asociado a eso. Pero cuando ha leído Fernando y han leído ustedes, el consumo de café Entonces sería la letra B, profesora, que hablamos sobre el café y que también nos está diciendo que es una bebida estimulante y sus razones de las sustancias. El café es una bebida estimulante en razón a una sustancia alcaloidea llamada cafeína, les dice. ¿Ya? Miss, Ya. yo creo que podría ser la C porque como bien claro en la última parte del texto, unos investigadores de una universidad han concluido de que el café puede llegar a ser como una dependencia en las personas porque beber de 6 a 7 tazas de café
es como volverlos adictos a la drogadicción o la cocaína. Ya, ahí en ese caso están haciendo, bueno, les dice, voy a retroceder la lectura mejor, ya, a ver un momentito. Ahí está. La última parte, claro, ahí les dice que la Universidad de Nancy en Francia han llegado a la conclusión que beber más de 6 tazas de café al día, ojo, si ustedes al día consumen más de 6 tazas de café y todos los días, están provocando dependencia, aunque les dice sin la gravedad de ciertas drogas como las anfetaminas o la cocaína. O sea, no llegamos a esa dependencia o ese extremo de consumir del consumo que producen esas drogas, ¿no? Pero sí creamos cierta dependencia a la cafeína, ¿no? Entonces, la idea principal aquí nos lo pide, ¿no? La idea central, el café, su consumo y características, como que no, ¿no? Porque no nos de está café y dando sus unas consecuencias, características Miss. como tal. ¿Cuál, Albert? Fernando, Miss. Ah, Fernando, perdón. ¿Qué me El dices? el consumo de café y sus consecuencias. El consumo de café y sus consecuencias. Ya, me imagino que la sé. Ya, pero ojo, consecuencia siempre está orientado a impactos negativos, ¿ah? Pero aquí les Ya. dice que el consumo de café, donde les dice, a ver, actúa como diurético, favoreciendo la eliminación de la orina y aumenta la secreción de los jugos digestivos del estómago. A ver, beber una taza de café humeante, de preferencia recién pasado, puede ser un excelente estímulo para iniciar el día o para recuperar energías al final de la tarde. Entonces, ¿tiene impactos negativos? Sí, pero en la lectura también nos menciona los impactos positivos. Entonces, si nos enfrascamos y lo cerramos a consecuencias, que es lo negativo, todo el texto no se está enfocando en todo el impacto negativo que tiene el consumo de café, ¿no? Como que de ahí hay un punto de quiebre, ¿no? Discúlpeme, o sea, consecuencias está adherido a cosas negativas. En la lectura, por lo regular, siempre se suele vincular con impactos negativos, ¿no? Ya. Ahora, si me dijesen efectos, bueno, pues no podríamos tomarlo, ¿no? Como que puede ser por un lado, puede ser por el otro, ¿no? Entonces, podría ser, pero las propiedades del café, ¿cuáles son sus propiedades? ¿Nos lo menciona en la lectura? Claro. ¿Cuáles son? Dice que activa las funciones del sistema nervioso central, así como de los aparatos respiratorios y circulatorios, dice. Ya, pero propiedades del café. Ya. ¿Qué contiene? ¿Cómo se está estructurado? O sea, no nos da a ciencia cierta un 100% su propiedad, No dice, no. su constitución. Claro. Ajá, exacto. Entonces, propiedades del café como que también por ahí un poquito equidistante, no va. Entonces, como que la C en cierta forma se vincula, pero pesa más el hecho de que está un poquito más alejado. Entonces, como que no. Ahora, ¿qué más me dijeron? Me dijeron la B y me dijeron solo la B, ¿no? Sí, Dijeron, la C, sí, profesora. la C la estamos La D. descartando. La C la estamos descartando porque son propiedades del café. La D, profesora, podría D, ser la sí, D. la D, El café es profesora. una D. planta Es una Es una planta cuyos efectos reconocidos. estimulantes son reconocidos. Claro, ahí sí. Profesora, reconocidos, claro que. Dime, Fernando. Yo creo, analizando todo el texto y viendo el contexto que tiene, yo creo que sería los atributos de las bebidas aromáticas, porque también está hablando del té y el cacao, y está haciendo comparaciones con el café. Bueno, es mi humilde Aquí, opinión. ya, está bien, Fernando. Mira, y aquí nos damos cuenta. Nos nombra el té y nos nombra el cacao, sí, ya, pero mira, eso está en la primera oración nada más. El café es una bebida estimulante debido a una sustancia alcaloidea denominada cafeína, que también se encuentra en el té y en una pequeña proporción en el cacao. La cafeína activa las funciones del sistema nervioso, etcétera. Actúa como diurético, en fin. Beber una taza de café, o sea, al té y al cacao solamente lo está tomando como un apoyo,
más no lo está desarrollando en el texto. ¿Por qué? Porque en los Lo otros está tomando como ejemplo. también, exacto, en los otros párrafos solamente se concentra en el café. No hay tal vez ninguna otra información en el segundo párrafo que nos hable también del té o que nos hable también del cacao. Si nos hablaran de los tres, por ejemplo, en el segundo párrafo se está enfocando en el café, que el café puede ser un muy buen estimulante por tal motivo, incluso nos habla de un estudio en una universidad del café, pero no hay otros párrafos, tal vez supongamos, otra parte que nos diga, en el caso del té también es considerado, o en el caso del cacao. No, simplemente lo toma, como dice Jessica, me parece fue, como un ejemplo de apoyo, ¿no? Para que digan, ya no solo el café es el único alimento o bebida que contiene la cafeína, sino también tal y tal, pero solamente los nombro a modo de apoyo o de ejemplo, más no lo desarrollo en lo que está en el contenido del texto, ¿no? Que está desarrollado en el segundo párrafo. Entonces, seleccionar distinciones entre el café, y distinciones es diferencias entre el café, el té y el cacao. Y en el texto, ¿nos marcan la diferencia entre esos tres? No, Miss. No nos marcan. Ahora, yo creo que sería la A, porque estamos hablando del café, estamos hablando de su consumo y sus características, ya que nos están dando el ejemplo como el cacao, como el té. Ya, pero ¿cuáles son las características del café? Las características del café es su cafeína en total y también porque es como, digamos, una semilla. Ya, pero todo el texto se enfoca en hablarnos de sus características. No, profesora. Entonces, no cumple. La D, profesora. Claro, en efecto, aquí la respuesta va a ser la alternativa D. Profesora, ¿por qué reconocidos? Porque incluso hay estudios. Cuando hay un estudio de por medio, significa que ya es reconocido como tal. ¿Por qué? Porque ha pasado por un proceso, ¿no? Y gracias a esos estudios es que se concluyen que el café puede crear dependencia, en el que el café es un buen estimulante al momento de despertarnos, o tal vez cuando estamos cansados ya en la jornada laboral, tal vez una tacita de café nos despierta, nos reviva las energías, ¿no? Hay un estudio que ha hecho y ha concluido y por lo tanto se dice que es reconocido. Ahora, en la número 3 les dice, el título del texto es, ¿cuál será el título? La letra D, profesora. Sí, La la D. D, profesora. La D, el café y sus comparaciones con el té y el cacao. Miss es la B. Profesora, La D, profesora, profesora, la D. El Donde consumo de dice las café y sus características de la consecuencias. cafeína. Cafeína. Las características de la cafeína. Ojo, es recuerden la la A, las sustancias alcaloides y sus funciones. Las sustancias alcaloides. ¿Pero solo el café tendrá sustancias alcaloides? Albert me dice la C, por ahí también la C. la D, entonces sería Miss porque el café, el té y el cacao comparten la misma cafeína. Ya, pero recuerden que el título es en base al contenido de la lectura. Si yo marco La E, profesora, los atributos de las bebidas sí. aromáticas. Miss es la E. La Ya, E, profesora, la E. Ya, si yo marco los atributos de las bebidas aromáticas, les pregunto a ustedes, en la lectura, ¿de cuántas bebidas se nos habla detalladamente? Del café, profesora, de una bebida. Solo de una, pero ahí me dice bebidas aromáticas, plural. Entonces significa que me va a hablar del café y tal vez me va a hablar de 3 bebidas o de 2 bebidas como mínimo. ¿Funciona? No, Miss. No funciona. Fernanda, ¿levantaste la manito? Se le escapó por ahí, me parece. Ya, la E queda descartada. Fernando. A ver, bueno, estoy analizando todas
Alternativas. Las alternativas, de acuerdo a lo que vamos desarrollando en el texto, bueno, y he llegado a la conclusión de que es la letra B, profesora. La B, las características de la cafeína. ¿Cuáles son las características de la cafeína que se nos menciona en la lectura, chicos? Yo estoy viendo en la parte de atrás, en el tercer conjunto, donde usted ha marcado en el segundo de la línea de la fila, en el segundo donde ha puesto el recuadro, dice, la idea central del texto es, y ahí con letras mayúsculas está todas hasta abajo, y al lado derecho están letras minúsculas. Y usted ha marcado en el segundo de la letra D, y yo estoy viendo la letra B que dice, el café es una bebida. No, estamos en la 3, Fernando. Aquí, el título del texto es, en lo que he encerrado ahorita de rojo. Profesora, creo que respaldando lo que dice el compañero es porque en la primera letra A está poniendo que el café y sus características y propiedades. Por eso es que él seguía que las características del café, ya que está ahí de una manera simplificando, porque nos está diciendo sus estimulantes, las comparaciones que tiene, sus consecuencias, de una manera u otra nos está describiendo el café. Ya, a ver, en la pregunta 3 tiene A, las sustancias alcaloides y sus funciones. En la alternativa B tienen las características de la cafeína. En la C, el consumo de café y sus consecuencias. La D, el café y sus comparaciones con el té y el cacao. Los atributos de las bebidas aromáticas es la E. Están viendo esas alternativas, ¿verdad? Claro. Sí, profesora. El compañero decía el que más se acercaba al título podría ser la B, ya que estamos hablando de la cafeína y la cafeína es un sinónimo de café. ¿Sinónimo de café? No. Profesora, la C. Es la C. Es el consumo de café y sus consecuencias, profesora. Ya, ahí está otra vez la lectura. Mire, la cafeína les menciona que el café contiene cafeína, básicamente, ¿no? Porque les dice, el café es una bebida estimulante. ¿Por qué es estimulante? Porque contiene cafeína. ¿Ya? A ver. A ver. En la pregunta o la primera alternativa, ¿no? Me habla de cafeína. Claro, yo los entiendo porque aquí les menciona, ¿no? El café es una bebida estimulante y es estimulante debido a que contiene una sustancia alcaloidea que se llama cafeína, ¿no? Listo, está bien. A ver. Vuelvo aquí. Las sustancias alcaloides y sus funciones. Si yo veo un texto que tiene ese título, sustancias alcaloides y sus funciones, yo voy a imaginar o suponer o adelantarme y diré, el texto que voy a leer me va a hablar de qué son las sustancias alcaloides, dónde las encuentro y cómo es que funcionan. Yo les pregunto, el texto nos habla y nos define qué son sustancias alcaloides y qué funciones cumplen, ya sea en el ser humano o cómo actúa en el cuerpo. Sí, profesora, nos está hablando cómo reaccionan el té en nuestro cuerpo cuando tomamos excesivamente. Ya, pero ahí no me dice té, me dice sustancias alcaloides. En el texto se nos menciona qué son las sustancias alcaloides. No dice qué son. No, profesora, no menciona. No lo dice. El título que ustedes me están sugiriendo, yo lo aclaro porque es importante, ¿no? Claro. Si yo encuentro un texto y me dice las sustancias alcaloides, y yo, supongamos, nunca he escuchado ese término, ni sé a lo que se refiere, diré allá en ese texto me va a explicar qué es, ¿no? No dice, pero sí dice dónde se encuentra en pocas cantidades. Y creo que analizando todo, profesora, sería la D, yo creo. Digo la yo. D.
Sí, la D. Profesora, la La, C. la letra D. El La café letra y D. sus Porque comparaciones dice con el café té y el y cacao. comparaciones, porque dice el café y sus comparaciones con el té y el cacao, porque, ah, porque la, el texto se centra, como podemos darnos cuenta, se está centrando en el café y todos unas cuantas características, pero hace comparaciones pocas con el cacao y el té. Ya. Hace Hay pocas que entender, ¿qué comparaciones. es comparar, chicos? Es tomar Compa- dos objetos y ver, a ver, claro, ¿no? ¿Cómo es este y cómo es este? Eso es comparar, exacto. ¿verdad? Yo ¿Ya? les pregunto, en la lectura, ¿en qué se diferencia el café del cacao y el té? Ya. ¿El texto nos lo dice? No, no dicen que se diferencia, No no nos lo dicen. dice, exacto. No, no se El dice. título se enfoca, chicos, en el contenido de la lectura. ¿Ya? Ya, entonces, si yo, supongamos, yo elijo, profesora, mi respuesta es el café y sus comparaciones con el té y el cacao, significa que en mi lectura yo voy a encontrar lo que es el café, voy a encontrar lo que es el té, me va a definir qué es el cacao y me va a decir a su vez en qué se diferencia uno del otro. Profesora, ahí la C entonces se asemejaría mucho porque no solamente estamos hablando del consumo del café, sino también en los efectos que reaccionaría al llevarlo a consumir excesivamente. Claro. Claro, tanto en el exceso, pero también en los beneficios que les trae, pues, ¿no? Porque obviamente el texto no solamente me dice, oye, tú si consumes mucho café, te va a pasar esto, 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 ¿no? Sino también nos dice que el consumo de café, según los estudios, también permite el reactivar energías en la persona que lo bebe, pues, ¿no? Que lo ingiere. Por eso es que les decía, ¿no? A veces uno despierta, pese a que ha descansado, dormido, uno realmente amanece cansado, ¿no? Como si te hubieses pasado toda la madrugada despierto, sin ganas de nada, y para colmo es lunes, profesora, tengo que ir a trabajar, pero no quiero ir porque, ay, no, estoy cansado. Allá se toman una tacita de café y eso los despierta, ¿no? Una Ay, tacita de bueno, eso café Claro, también con porque ahí en depende, los ¿ah? Coca-Cola. efectos nos está mencionando que es un estimulante. Correcto, Sí, te estimula, coincido con la te compañera. hace, te despierta, ¿no? A ver, Fernando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya amaneció, tienes que ir a trabajar, a ver, ¿no? Un poquito de energías. O a veces despertamos muy activos, ¿no? A veces tal vez no tomamos el café en la mañana, pero tal vez a las 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde, como que, y para colmo tal vez nosotros trabajamos hasta las 8, supongamos, de la noche. Y ya son las 5, ya son las 6 y como que ya nos empezamos a sentir cansados, ya como que no queremos hacer las cosas porque ya nos sentimos agotados. Toman unos una taza de café y eso los despierta nuevamente y les permite terminar la jornada que les falta, ¿no? Claro, como que nos reactiva un poco. Yo Exacto. tomo una taza con café y le agrego un poco de Coca-Cola, bro. Eso me despierta más. Ven, ahí está el truco de Fernando. Yo la verdad nunca he tomado café con Coca-Cola, pero me imagino que sí hace despertar más. ¿Alguien me quería decir algo? ¿Milagros? Hay algunas personas que cuando toman café no les pasa lo mismo. Como en mi caso, que el café, yo para tomarlo, a mí me causa mucho más sueño. Es para mí al revés. En cambio, para otras personas, tomar la cafeína es como si estuviesen tomando un jugo de limón o como si estuviesen tomando una infusión, algo así, pero no les causa la misma sensación a las demás personas. Eso es cierto, profesora. Reforzando un poco lo que dice mi compañera, el café no a todos, o sea, en todos los organismos no funciona lo mismo, porque el café, Exacto. sí, profesora, no funciona lo mismo. En mi caso, por ejemplo, a mí no me da sueño el café. Otros dicen, no tomes café de noche, ¿no? Porque no te va a dar sueño. Pero yo normal, profesora, cuando tomo café, a mí no, es para mí todo normal. Yo puedo dormir a mi hora que yo siempre me acuesto y no me afecta en nada. Por eso digo, no es igual en todos los organismos. El café no funciona lo mismo. Claro, ustedes saben que cada organismo es diferente, ¿no? Como han dicho sus compañeras, en algunos, el café en las noches
como dice Carmen, ¿no? Muchas veces cuando nos desvelamos, nos dicen, oye, toma una taza de café para que te mantengas despierto. Pero a veces en otros, y yo me ha pasado porque tengo amigos y conocidos, que tú les dices eso y lejos de permanecer despiertos, terminan quedándose dormidos más rápido, ¿no? Como dice Milagros, les tienen un efecto diferente. No, pero en un estudio generalizado, recuerden que cuando nosotros hablamos de investigaciones, por ejemplo, de entre toda una población, se suele tomar una muestra, ¿no? Y esa muestra se evalúa y probablemente se ha llegado a la conclusión a partir de esos estudios que en la mayoría de casos suele ser más activo, ¿no? Más estimulante al despertar, al ponerte enérgico, que al funcionar como algo que te va a hacer dormir, ¿no? Entonces, en efecto, ¿no? Ya llegamos al límite de la hora, entonces, en efecto, y el título más adecuado es el consumo de café y sus efectos. Tanto negativos por ahí, como lo es la dependencia al café, al hecho de porque hay personas que no pueden vivir sin una taza de café al día, por lo menos. Y también a lo positivo, ¿no? Que los va a mantener activos, tal vez. Albert, dime, Albert, ¿has querido decir algo? Profesor, aquí en el examen dice cuál es la idea central del texto y yo marqué la letra B y tú marcaste la D. ¿Piensa que es incorrecto o no? En el examen, no, Albert. Las preguntas que están en el examen son diferentes. Esto es una lectura adicional. Para las preguntas de sus exámenes, de sus módulos de trabajo, imagino que ya no se lo han, ustedes son, no, lo van a entregar. Lo van a leer bien su texto y en base al texto que tienen en su módulo es que van a responder esas preguntas. Ojo, ¿Y hasta cuándo podemos mandar un curso? Solamente un modelo, di profesora, a lo que sería exacto, una idea esto es un modelo para que ustedes sepan cómo desarrollarlo y luego ustedes ya lo puedan hacer en sus propios exámenes. Sí, ¿Listo? antes que se vaya. ¿Hasta cuándo podemos mandar los exámenes? La fecha, su asesor o asesora les debe haber indicado. Ya, tal vez es hasta el 25 de junio, me parece. 25, 20 de junio, más o menos en ese tramo. Hasta el 25 de junio. Ah, ya ven, ahí está. Ya. Muy bien, Y chicos. ya ¿Dudas, preguntas, ya. consultas? Y ya acabando todo, ya podemos tomar todos los compañeros una taza de café de Starbucks. Para que se activen, chicos. Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas, consultas, tal vez? Sí, ¿Ninguna? Ok, chicos. Cuídense bastante, desarrollen su módulo. Si tienen alguna duda o inconveniente, me escriben, por favor, al número que ya tienen en las agendas de docentes para poder orientarlos, ¿ya? Cuídense bastante y ya nos estamos reencontrando en el siguiente bimestre ya. Muy bien, chicos, cuídense. Buenas tardes. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Cuídense. Muchas gracias, Miss. Cuídense.